Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general también nuestra cordial bienvenida para poder participar de este estudio que vamos a realizar en esta oportunidad. En este tiempo final de la historia de este mundo, cuando este mundo está ingresando a los días difíciles que ya estamos nosotros viendo con nuestros ojos físicos y también con el ojo espiritual de la fe. Todas estas cosas estaban ya escritas y profetizadas porque Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, ya en su palabra había revelado para nosotros los que estudiamos y conocemos la palabra de Dios. Por eso en este tiempo estamos estudiando esta serie de estudios de una salvación completa por fe y gracia en Cristo Jesús. Es un mensaje para este tiempo actual. El mensaje de justificación por la fe, que invita al pecador creyente a aceptar la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es abatir en el polvo la gloria del hombre. Y una vez que la gloria del hombre, es decir, la suficiencia del hombre, la capacidad del hombre, debe ser abatido en el polvo. El ser humano debe humillarse hasta el polvo, porque todo aquel que ha estudiado la palabra de Dios, todo aquel que ha seguido a Cristo, ha experimentado que el ser humano, humanamente, carnalmente, no puede llegar a ser una buena persona, no puede llegar a ser obediente perfectamente a la palabra de Dios. Entonces, la solución que Dios ha dispuesto es la justificación por la fe, recibir la justicia de Cristo. Pero la condición, como la palabra de Dios lo indica, que los hombres, dice, deben reconocer y ver su propia nulidad, que realmente la vida del ser humano no vale nada. Por eso el mundo mismo va de mal en peor, y todo ser humano también no puede vivir feliz, no puede vivir en paz, y no puede desenvolverse ni aún en este mundo satisfactoriamente. Los hogares también no pueden funcionar bien. Las iglesias, las religiones peor, porque por falta de una salvación real, verdadera, el mundo religioso se ha dividido. Entonces, hoy Dios quiere que pueda resonar en este mundo este último mensaje de misericordia para el mundo: Cristo, nuestra justicia. Si el pecador que reconoce su propia nulidad, que reconoce que es miserable, que es pobre, ciego, que no tiene un buen carácter, entonces Dios está dispuesto a concederle una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva, un carácter nuevo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, para que ahora el cristiano pueda demostrar al mundo
que Dios es creador, y como creador, Dios al creyente puede darle una nueva vida. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 547 de esta serie. Que el creyente puede tener la justicia de Cristo y ser justo, unido a Cristo, conectado a Cristo, permaneciendo a Cristo, siguiendo a Cristo, viviendo la vida de Cristo. Y el justo, dice, puede vivir por fe. La Biblia claramente en el Antiguo y Nuevo Testamento dice, el justo vivirá por la fe. La Biblia está lleno de personajes, de creyentes, que en un periodo de 6,000 años hasta aquí, se ha demostrado muchos creyentes sinceros que han vivido por fe, pero eran hombres justos. ¿Cómo llegaron a ser justos? Por medio de Cristo, por medio del nuevo nacimiento del Espíritu. Y se mantuvieron firmes, fieles y consagrados al servicio de Dios. Así entonces, la Biblia presenta que realmente la vida cristiana, la salvación, es únicamente y totalmente por fe. Estamos estudiando entonces acerca de la fe. Cómo este mensaje de justicia por la fe fue predicado hace 100 años atrás. Y nuevamente Dios ha esperado que este mensaje sea aceptado. Pero hoy Dios quiere que este mensaje pueda resonar, pueda nuevamente repetirse la proclamación en todo el mundo, especialmente primeramente para los religiosos, para los que conocen la palabra de Dios, para los que son profesos cristianos y que no han podido lograr una vida cristiana plena y que no han podido desarrollar y tener un carácter perfecto y que no han podido vivir por fe, enfrentando todos los males y manteniéndose firme en las tentaciones sin caer en el pecado. No ha sido posible esa vida. Por eso Dios, en su gran misericordia, hoy quiere que este mensaje pueda propagarse como fuego en el rastrojo, como las aguas inundan el mar, o como el sol que resplandece al mediodía. Hemos visto cómo este mensaje se presentó en 1888, el llamamiento a la conversión o al nacimiento del Espíritu, al llamamiento a volver al primer amor. Porque el pueblo adventista y todos los religiosos habían perdido a Cristo, habían perdido al Espíritu Santo. Entonces, el mundo religioso estaba desprovisto de Cristo, del Espíritu de Dios, desprovisto del amor de Cristo, desprovisto del carácter de Cristo. Y la mensajera del Señor, Elena Hardon de White, repitió el mismo mensaje que Jesús presentó a Nicodemo y que en el estudio anterior hemos comenzado a estudiar acerca del nuevo nacimiento del Espíritu por fe. Entonces hoy vamos a continuar estudiando.
Nicodemo dice que aceptó el nuevo nacimiento. Y cuando vio a Jesús crucificado en la cruz, realmente de todo corazón comprendió y aceptó a Cristo como su Salvador personal y experimentó la conversión, el nuevo nacimiento del Espíritu. Entonces comprendió lo que era recibir la justicia de Cristo, lo que era dejar de pecar. Comprendió que ahora sí podía vivir una vida cristiana con el carácter de Cristo, con el Espíritu de Cristo, y su vida cambió totalmente, como hemos visto en el estudio anterior. Nicodemo ahora sí, el Espíritu Santo le hizo dejar su vida anterior. ¿Cuál era su vida anterior? Él componía el Sanedrín. Él era maestro de Israel. Él era un dirigente del pueblo judío y vivía en Jerusalén. Era acaudalado, era rico, pero ahora dejó todo por amor a Cristo. Entonces, esa experiencia necesitaba el pueblo adventista en 1888. Y descuidó esa oportunidad que Dios le estaba dando. Dejó pasar ese tiempo de gracia en 1888. Resistieron y rechazaron el mensaje y a los mensajeros. Y con ese rechazo, rechazaron, dice, a Cristo. Hoy también el mundo religioso, los profesos cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, todos somos invitados como Nicodemo, aún los teólogos, los pastores, los misioneros, los maestros de la religión, somos invitados a nacer del Espíritu, para participar de la proclamación final de este Evangelio al mundo con el poder de la lluvia tardía, derramamiento del Espíritu Santo en gran medida. Pero la condición para recibir la lluvia tardía, ese derramamiento del Espíritu en gran medida, la condición es tener un carácter perfecto, un carácter de amor y ser obediente. Pero ¿cómo podemos nosotros tener ese carácter perfecto si humanamente somos imperfectos, religiosos imperfectos, religiosos que no tenemos el amor pleno de Cristo, solamente tenemos el amor humano? Entonces, la invitación es el nuevo nacimiento por fe. ¿Cuál es la condición? Fe, confianza viva, plena y de todo corazón en un Dios poderoso y creador, y estar dispuesto a renunciar a dejar la incredulidad, estar dispuesto a ya no creer en el yo, en la carne, ya no creer en el mundo, ya no creer en nada, ni en religiones, ni en líderes, nada. Ahora sí, entonces se puede producir el milagro de la verdadera conversión y del nuevo nacimiento del Espíritu
y comenzar una vida nueva. Esa es la invitación para este tiempo actual. Entonces comprobemos cómo la mensajera del Señor estaba invitando a ese nuevo nacimiento al pueblo adventista en 1888 en el Congreso de Minneapolis, que se realizó del 10 de octubre al 4 de noviembre, donde estuvieron 96 delegados, según registra la historia, delegados que eran dirigentes del pueblo adventista, todos eran pastores, ministros de todo el mundo, pero despreciaron esa oportunidad, rechazaron ese mensaje. Y nosotros tenemos ese ejemplo, la historia. Por eso hay un dicho que dice: el que desconoce la historia está indefectiblemente a repetir el rechazo sin darse cuenta. Aún el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, dijo: todas las cosas que acontecieron en el tiempo antiguo, especialmente al pueblo de Israel, son ejemplo, son una lección para que nosotros no podamos repetirlo. El pueblo de Israel, los judíos, rechazaron a Cristo en su primera venida y lo crucificaron. El adventismo rechazó también en 1888. Los católicos rechazaron en la Edad Media, cuando Lutero se levantó y todos los reformadores, con el mensaje de que el justo vivirá por la fe. Los protestantes evangélicos rechazaron en 1844, cuando Guillermo Miller, Dios lo levantó para dar el mensaje de la venida de Cristo en ese tiempo. Y todos fueron invitados a aceptar por fe la invitación y prepararse por fe para la segunda venida de Cristo. Pero los evangélicos y protestantes cerraron sus puertas y rechazaron ese mensaje. Hoy en día, entonces, Dios nuevamente quiere hacer la invitación a todos en general, católicos, protestantes, evangélicos y el adventismo. Entonces veamos esta invitación que está todavía en pie para cada uno de nosotros. Vamos a ver en el libro Materiales de Elena White de 1888, la página 1688. Vamos a comprobar en la historia la invitación. Dice así: cuando los israelitas estaban muriendo de las picaduras de las serpientes ardientes, una serpiente de bronce fue erguida, levantado en medio de ellos en una asta, para que todos pudiesen mirar y vivir. Pero ¿qué aconteció? Pero hubo los que pararon para raciocinar sobre la tontería de procurar alivio por ese medio sencillo, que pudiesen ser curados al mirar para un pedazo de metal. Para ellos era absurdo para sus mentes y dijeron: nosotros no vamos a mirar. Esta decisión les fue fatal, y todos los que no aceptaron la provisión hecha perecieron en el desierto.
Eso mismo aconteció cuando Jesús estaba en esta tierra y fue levantado en el monte Calvario, en la cruz. Y todos los dirigentes del pueblo judío, todos los maestros de la religión y todo el pueblo judío, por seguir a sus dirigentes y confiar en sus dirigentes, ¿qué dijeron? Dijeron, ¿cómo podemos nosotros ser salvos y reconocer a Jesús como el Mesías si Él está muriendo en la cruz y no tiene poder y no puede salvarse, no puede bajar de la cruz? Así razonaron. Dijeron, es una tontería creer en alguien que muere en la cruz. Para los judíos era algo absurdo seguir a un Jesús que muere. Y dijeron, nosotros no aceptaremos a ese Jesús. Dijeron, crucifícalo. Esa decisión fue fatal para los judíos también, así como para los israelitas en el desierto. Eso mismo aconteció en la Edad Media, cuando Lutero se levantó y dijo, el justo vivirá por la fe. La salvación es únicamente por fe y gracia. Y el catolicismo no aceptó. De la misma manera, en 1844, desde 1843 a 44, durante 10 años, Guillermo Miller, al principio, predicó el mensaje en todas las iglesias protestantes evangélicas, pero a la final le cerraron la puerta, y él unió al movimiento adventista, al movimiento que estaba ya dispuesto, esperando la segunda venida de Cristo. Todos los que aceptaron por fe el mensaje estaban ya dispuestos a recibir a Cristo en segunda venida con poder y gloria. Pero los protestantes evangélicos, ellos no creyeron. Ellos se mantuvieron incrédulos y perdieron su oportunidad. Así también en 1888 se repitió la misma experiencia del pueblo de Israel en el desierto, que murieron por la picadura de las serpientes venenosas. Así también los judíos rechazaron a Cristo y murieron en el año 70 por la picadura de la serpiente antigua, diablo y Satanás, que les engañó, y ahora Satanás no pudo salvarles de la muerte en el año 70, cuando los romanos rodearon Jerusalén. Eso mismo aconteció en 1888. El pueblo adventista dijo, ¿cómo nosotros vamos a creer en Elena White y en los dos mensajeros, los pastores jóvenes Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner? Dijeron, si nosotros estamos desde la fundación de la Iglesia Adventista, que ya tenía casi una generación, 40 años, nosotros somos líderes. No podemos creer en estos mensajeros jóvenes. ¿Cómo solamente aceptando, creyendo en Cristo podemos ser salvos? Eso es
enseñanza evangélica dijeron: nosotros tenemos que obedecer la ley, guardar el sábado. No pudieron entender la salvación por fe y gracia. Y fue una decisión fatal. Por eso el adventismo, sin Cristo, sin amor, sin el Espíritu de Dios, comenzó a desunirse y a dividirse en miles y miles de iglesias adventistas que se organizaron aparte con la finalidad de reformarse, ministerios independientes, grupos independientes. Pero ahora Dios nuevamente quiere que este mensaje pueda repetirse. Sigamos leyendo. La serpiente de bronce fue levantado en el desierto para aquellos que pudiesen mirar con fe y ser curados. De la misma forma, dijo la mensajera del Señor en 1888, y nosotros hoy podemos llevar ese mensaje de decir, de la misma forma hoy, Dios envía un mensaje restaurador y curador a los hombres, llamándoles a desviar la mirada de los hombres y de las cosas terrenales. ¿Cuál es la condición para poder, por fe, aceptar a Cristo y ser curados de la picadura de Satanás que produce pecado en la vida del ser humano? ¿Cómo podemos empezar una vida cristiana sin caer en pecado más? Porque Jesús murió en la cruz, fue levantado para que el creyente deje de pecar. Jesús murió en la cruz para que el creyente reciba el perdón completo. Jesús murió en la cruz y resucitó para que el creyente pueda morir al yo y resucitar a vida nueva. Un verdadero nuevo nacimiento del Espíritu. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es ya no confiar en hombres. Dejar de mirar a los líderes, a los dirigentes, a los maestros, de seguir a hombres. Dios no ha puesto a los hombres para que los creyentes puedan seguir a hombres y confiar en hombres. Dios ha enviado a hombres, a líderes, a pastores, misioneros, maestros, para que prediquen este mensaje y nada más. Inviten al pueblo a reconocer su condición pecaminosa y aceptar a Cristo para nacer a vida nueva y recibir el carácter de Cristo, el amor, y recibir el Espíritu Santo como nuevo maestro, como nuevo guía, y el Espíritu Santo para que pueda sostener, mantener al creyente para que no pueda caer en pecado. Ese es el mensaje que deben presentar los líderes, los maestros. Pero hoy las religiones con líderes humanos, a los creyentes les han enseñado a confiar en sus pastores, en sus misioneros, en sus teólogos, en sus iglesias. Con eso han despreciado a Cristo, al Espíritu Santo. Y también con esa forma de religión, al quedarse en las iglesias, han despreciado la comisión evangélica, han despreciado la luz de Apocalipsis 18 del cuarto ángel, que dice: id por todo el mundo y iluminad al mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo. Y hoy por hoy,
Los pastores, los líderes, los maestros de la religión no quieren llevar a la iglesia al mundo con este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos lo único que hacen es mantenerlos en las iglesias y enviarlos al mundo a trabajar, a ganarse la vida, a prepararse en el mundo para trabajar en el mundo y a emplearse en el mundo, a hacer empresas en el mundo, actividades, trabajos en el mundo y a dedicarse a trabajos manuales y a dedicarse también en el campo a la agricultura moderna, tóxica, venenosa. Así los tienen, y solamente dice, traigan el diezmo nada más. Pero no, Dios pide entrega de vida completa, entrega de los talentos, de las habilidades, de los dones, entrega del tiempo y entrega de las riquezas 100% para ser administrados y dedicados a la salvación de almas. Por eso aquí dice, dejar de mirar, dejar de confiar en las cosas terrenales y en los hombres, dice. Esa era la condición para recibir justicia, restauración, conversión, nuevo nacimiento y la curación del pecado, para no volver a pecar. Cristo les dio a su pueblo la verdad con poder a través del Espíritu Santo. La verdad debe predicarse con el poder del Espíritu Santo, no con fuerza humana, no con habilidad humana, no con astucia humana, podemos decir, sino con el poder del Espíritu Santo. Cristo abrió su palabra para los que estaban procurando y orando por la verdad. Pero cuando esos mensajeros transmitieron la verdad en 1888, que habían recibido al pueblo, fueron tan incrédulos como los israelitas el pueblo. Muchos están criticando la verdad traída a ellos por humildes mensajeros. Cuestionan, ¿cómo ese mensaje puede ser verdad? ¿Cómo es posible que mirando a Jesús, aceptando a Jesús y creyendo en Jesús, en su justicia imputada, yo puedo ganar la vida eterna y predicar el Evangelio con poder? Hay incredulidad. Siempre el ser humano quiere hacer algo, quiere obedecer, quiere cumplir, quiere hacer mérito. Han comprendido que la salvación es por fe y obras. No, la salvación es exclusivamente solo por fe. Pero esa fe lleva a la conversión, lleva al nuevo nacimiento. Esa fe lleva a aceptar, a unirse a Cristo. Y esa fe recibe el amor de Cristo en el nuevo nacimiento. Hace recibir el carácter, la imagen de Cristo en el nuevo nacimiento, esa fe. Y esa fe ahora, en una vida nueva, ha de producir obediencia. La obediencia verdadera es fruto de la fe. No necesita que el hombre pueda obedecer. El hombre carnal, dice, debe morir. Debe ser subyugado, amarrado. Pablo dice, debe ser crucificado. Debe estar como en la cruz para que no vuelva a actuar, para que no vuelva a pecar, para que no vuelva a vivir una vida religiosa imperfecta.
Pero aquellos que así se rehusaron a ver la verdad, no perciben que es Dios con quien están en controversia, que al rechazar el mensaje enviado a ellos en 1888, rehúsan a Cristo, rechazan a Cristo. Esa es la triste historia del pueblo adventista. Y hoy, en este tiempo, después de más de 100 años, la historia se repetirá. Pero hoy nosotros que estamos estudiando, debemos comprender que la salvación es un regalo. Usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, yo también, podemos tener todos, como por milagro, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, un carácter perfecto, para vivir una vida cristiana perfecta, unido a Cristo, permaneciendo en Cristo. Y podemos ser obedientes plenos, sin fallar en ningún punto, en ninguna parte de la ley, en ninguna palabra de la Biblia, ni en los testimonios. Podemos ser obedientes, perfectos y permanentes en Cristo. Y podemos comenzar a predicar este Evangelio con poder del Espíritu Santo, porque el hombre espiritual recibe el Espíritu Santo como maestro, como guía, como piloto y como el que puede sostenernos en toda dificultad, en toda prueba, en toda emergencia. Y Cristo ha prometido allanar los obstáculos, las dificultades y hacer posible que nada pueda impedir la predicación de este Evangelio, ni la cárcel, ni las leyes prohibitivas de los gobiernos poderosos de este mundo. Y ahora la mensajera del Señor dice: Nicodemo quedó sorprendido que Jesús le dijese que él debía nacer de nuevo. Hoy en día también, cuando se escuche este mensaje, cuando resuene este mensaje de Cristo nuestra justicia, los líderes religiosos de las más de 34,000 iglesias que existen en este mundo, como dicen los historiadores, y todos los líderes de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, adventistas, se sorprenderán que nuevamente se les invite a nacer de nuevo. Ellos dirán: nosotros no somos bautizados. Nosotros estamos predicando la palabra años y años. ¿Cómo que vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser eso?, dijo Nicodemo. Y Nicodemo preguntó, y Jesús le respondió y le dijo: Tú eres maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Es lo mismo que podemos preguntarnos nosotros. Todos los líderes, tantos años, 10, 20, 30, 50 años, líderes predicando la palabra de Dios, y no hemos entendido el nuevo nacimiento, y seguimos todavía queriendo mejorar nuestra vida, obedeciendo, cumpliendo humanamente, carnalmente, y seguimos enseñando lo mismo al pueblo, y el pueblo también no puede tener el amor de Dios. El pueblo no tiene poder para dejar
el mundo, sus actividades y las cosas de este mundo. La misma pregunta puede ser aplicada, dice, a aquellos que hoy, aun cuando se encuentran en posesiones de verdad, no reconocen la verdad que Dios les envió a su pueblo. Allí está el mensaje para nosotros en este tiempo. Voy a repetir. La misma pregunta puede ser aplicada a aquellos que hoy día, aun cuando se encuentran en grandes posiciones de responsabilidad en la religión, en la iglesia, no conocen la verdad que Dios les envió a su pueblo. Pero no rechazaron, dice, totalmente en su incredulidad pecaminosa. Todo el cielo se ve avergonzado de ellos. Así que todo el cielo se avergonzó del pueblo adventista y hasta hoy todos los que seguimos rechazando. Si esas almas apenas hiciesen el experimento, llevando sus cargas del pecado, la carga del yo, la carga de los afanes de las riquezas de este mundo a Jesús por su perdón, entenderían lo que significa ser justificado por la fe. Y su testimonio sería oído en la congregación. El Salvador nos purificó de todo pecado. Tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería el testimonio de todos los que realmente acepten a Cristo por fe, entregando sus cargas. Como Jesús dijo en San Mateo 11, 28 al 30, «Venid a mí todos los trabajados y cargados, tal como están, pecadores, y yo os haré descansar», dice, «y les voy a dar una vida nueva, un nuevo trabajo les voy a dar», dice, «serán pescador de hombres, y les voy a dar un nuevo carácter, un carácter de amor perfecto, para que puedan enfrentar al enemigo y a los enemigos de la verdad, así como Jesús con un carácter de amor enfrentó a los fariseos, saduceos, al Sanedrín, a los romanos, a Poncio Pilato, enfrentó a Herodes, enfrentó 40 azotes menos uno, enfrentó el cargar la cruz y enfrentó el soportar los clavos y la cruz y la muerte. ¿Qué necesita para enfrentar todo eso? Un carácter de amor que diga, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso se recibe por fe y gracia, ese comportamiento firme, fiel. Y por fe podemos recibir, ser llenados del Espíritu Santo para predicar este mensaje con poder. Y por fe podemos administrar, bajo la dirección del Espíritu Santo, los talentos que Dios nos ha dado, el tiempo que nos ha dado, todo para Cristo, y los bienes y las riquezas, administrarlo para predicar el Evangelio, todo. Como Cristo, en pocas palabras, presentó, en aquel tiempo está registrado en San Lucas capítulo 16. Ahora vamos a seguir leyendo en materiales de Elena White de 1888
página 1691 y 1692. ¿Qué más podemos aprender? Que todo es por fe. Aceptar el llamado es por fe, sin fe imposible. Estudiar y escuchar y comprender la palabra de Dios, las prédicas, es por fe. Y la fe nace y se desarrolla por el estudio de la palabra. Y por fe el creyente puede humillarse y ser quebrantado su yo, su ego, su vida carnal, y experimentar por fe el verdadero arrepentimiento, que es reconocer que el creyente no vale para nada y estar dispuesto a no volver a pecar y recibir una vida nueva. Por fe renunciar todo, renunciar al yo, al ego, a la suficiencia propia, renunciar a todas las cosas de este mundo por fe. Y confesar a Cristo, por fe aceptar a Cristo, aceptar la justicia, el perdón, y por fe entregar el corazón egoísta, la mente carnal, la vida entera a Cristo, para recibir una vida nueva. Todo es por fe. Entonces, ahora sigamos leyendo de esta lección maravillosa que Cristo predicó aquella noche a Nicodemo, a un solo alma. Y él contó a los discípulos y los discípulos registraron esta historia. Los que miren a Jesús, dice, pueden ser curados de la herida de la serpiente. Podemos nosotros, al aceptar a Cristo por fe, cumpliendo las 12 condiciones, 12 requisitos, podemos ser sanados del pecado. Un creyente que es sanado del pecado por el poder de Cristo podrá vivir sin pecar. Por eso el creyente es justo. Hoy en día los adventistas se enorgullecen, se alaban, se exaltan y dicen: nosotros estamos predicando los mensajes de los 3 ángeles. Pero no se dan cuenta que Apocalipsis 14:12, cuando termina y pone el resumen, el resultado, el objetivo de los 3 mensajes angélicos, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los que predican el mensaje de los 3 ángeles? Los santos, los justos, los puros, los rectos, los que tienen una vida fiel y consagrada, así como los sacerdotes, liberados de los afanes de este mundo, de las riquezas de este mundo, liberados de las actividades, de los estudios, de la alimentación, de la moda, de la vida de las ciudades de este mundo, liberados por el poder del Espíritu Santo, predican el mensaje de los 3 ángeles. Pero un creyente imperfecto, pecaminoso, su prédica no vale. Pablo claramente dijo en 1 Corintios capítulo 13, si yo predicase, dice, con lenguas angelicales, pero si no tengo a Cristo, no tengo el espíritu de amor, de nada sirve. Aún puedo, dice, dar ofrendas, diezmos, repartir mis bienes a todos, pero si no tengo amor, de nada vale. Necesitamos ser curados del pecado. El que es curado, sanado, vive pues sin pecado. No estamos diciendo que el hombre
carnal, pecador, egoísta va a vivir sin pecar, no. El nuevo hombre, la nueva criatura, el hombre espiritual, el hombre carnal, imperfecto, pecaminoso, cada día debe morir. ¿Por qué el creyente puede ser curado del pecado? Porque Cristo es el portador de pecado, el que llevó los pecados de todo el mundo. El único remedio para el pecado es Cristo. Al contemplarlo, podemos transformarnos en su misma imagen. El que recibe a Cristo y todos los días, cada momento, le sigue y mantiene su mirada, contempla, permanece en Cristo, será transformado a su imagen. Así como Adán y Eva, como fueron creados, a imagen de Dios. Carácter de amor, carácter perfecto. Ahora sí el creyente puede vivir feliz. Su familia puede ser feliz. El esposo convertido, la esposa convertida y los hijos también convertidos. Un hogar feliz, un dulce hogar, un hogar sin sombras, un hogar pedazo de cielo en la tierra, un hogar donde reina Cristo. Pero sin Cristo, solo con religión de apariencia, de piedad externa, cumpliendo externamente, y también solamente teniendo una religión legal, imposible que el hogar sea feliz. Imposible que la iglesia se una y pueda salir como ejércitos en orden, como dice el sabio Salomón en el libro de Cantares. Imposible que, como la iglesia primitiva, todos puedan compartir y salir a impartir el Evangelio. ¿Pero qué necesita para eso? Curación del pecado. Nada debe interponerse entre el alma y Dios. Fe y amor, adoración, deben crecer en el alma del estudiante. Estamos de posición de los demás ricos tesoros de la verdad. Y si seguimos conociendo al Señor, tendremos un gran campo para trabajar. El que aceptó a Cristo y el que conoce a Cristo y sigue conociendo a Cristo, ¿cómo será? Dice el verdadero cristiano. Tendremos un gran campo para trabajar. Por eso cristianismo es trabajar en un campo grande todos los días, cada hora, cada momento, con el Maestro, el Espíritu Santo representante de Cristo. La palabra registra los hechos de misericordia y el maravilloso poder restaurador de Jesús. Con corazones doloridos, leemos sobre su tristeza por causa de los pecados que cometemos. Podemos aprender también que a través de su sufrimiento y sacrificio en nuestro favor, podemos estar completos en Cristo. Cristo ya pagó todo, ha dispuesto una salvación completa, salvación de cuerpo, alma y espíritu, conforme Pablo en 2 Tesalonicenses 5:23 describe: el Dios de paz os santifique por completo el cuerpo físico, santo, sin enfermedad, y la mente nueva, pura, lleno de la verdad y vida espiritual plena. Eso es estar completos en Cristo. La inspiración cuenta la historia que es más importante para nosotros que todo el aprendizaje humano,
por más amplio y profundo que sea. Esa es la ciencia de la salvación, el plan de salvación, justicia por la fe, salvación por fe y gracia. Eso es lo más importante que cualquier aprendizaje humano en este mundo, que cualquier ciencia del mundo, que cualquier profesión de este mundo. Por eso, el creyente que comprende este mensaje, el creyente no interesa sea joven, señorita, o mayor, maduro, o niño, o sea profesional, o sea un hombre de campo. No interesa. Cuando comprenda este mensaje, se dará cuenta que eso es lo más importante. Y todas las demás cosas de este mundo quedarán sin valor. Entonces, ¿qué necesita para dejar el mundo? Primero es apropiarse de Cristo, nuestra justicia, de tener la salvación. El que tiene salvación, el que tiene a Cristo, dice 1 Juan 5:12, tiene vida eterna. El que tiene vida eterna con Cristo, el que tiene su carácter, el que tiene espíritu de Cristo morando en él, el que tiene la fe de Jesús, el que tiene la mente de Cristo, entonces, ahora sí, recién, ya los estudios de este mundo ya no le interesarán y el Espíritu lo hará dejar. Ahora sí, las actividades de este mundo al profesional ya no le interesarán porque tiene ya un nuevo campo de trabajo, como aquí dice. El trabajo de ganar almas que tiene un significado eterno para vivir eternamente con aquellos a quienes pueda dar el mensaje y acepten a Cristo. Porque ser profesional solo sirve hasta que pueda jubilarse nada más. Pero el trabajar para Cristo y con Cristo es para la eternidad. Por eso el creyente, con el poder del Espíritu Santo, será fácil abandonar, dejar todo. Porque al aceptar a Cristo, ha presentado su renuncia, su disposición de dejar todo por amor a Cristo. Vamos a continuar aprendiendo porque ya tenemos poco tiempo. En la página 1691 y 1692. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. ¿Por qué no percibimos el valor de este conocimiento? ¿Por qué estas gloriosas verdades no están brillando en nuestros corazones, temblando en nuestros labios y penetrando todo nuestro ser? Preguntó la mensajera del Señor en 1888. ¿Por qué no tenemos vida eterna en estos momentos? Dijo. Si es fácil, solo es renunciar todo, decir como Pablo, toda mi vida pasada hasta aceptar a Cristo lo tengo por basura, dijo. Por el eminente conocimiento de Cristo y su justicia, todo lo tengo, dijo, como estiércol, y no me vale. Amigo, hermano, hermana, joven, señorita, todo lo que hemos vivido en la religión hasta aquí no vale. Porque no da resultado, no hay fruto, no estamos felices, no tenemos paz, no somos poderosos en Cristo,
No tenemos carácter perfecto de Cristo, no tenemos amor. Los jóvenes se casan sin amor de Cristo, con el amor egoísta humano, y su matrimonio fracasa. Los hogares religiosos quieren intentar solucionar y vivir bien en la familia con el amor humano egoísta y no funciona. Necesitamos el amor de Cristo, la justicia de Cristo. Y sigue diciendo la historia, el escrito. Al darnos su palabra, Dios nos colocó en posición de toda verdad esencial para nuestra salvación. El almacén de las riquezas insondables de Cristo está abierto al corazón y a la mente. Millares de hombres y mujeres sacaron agua de los pozos de la salvación, pero no ha disminuido. Millares colocaron al Señor delante de ellos y viéndolo fueron transformados en la misma imagen de Cristo. Y todavía Jesús está esperando para conceder esa imagen de Él, ese carácter, y así demostrar una transformación total. Su espíritu arde dentro de ellos mientras hablan de su carácter, diciendo lo que Jesús es para ellos y lo que ellos son para Jesús. Pero esos hombres no agotaron los grandes y santos temas. Muchos no quieren detenerse y estudiar hasta comprender estos grandes y santos temas. Millares más pueden envolverse en el trabajo de buscar los misterios de la salvación. Para muchos es misterio este Evangelio. La vida de Cristo y el carácter de su misión pueden ser observados, y los rayos de luz brillarán más distintamente a cada tentativa de descubrir la verdad. Cada nueva investigación revelará algo más profundamente interesante que lo que fue revelado. El tema es inagotable, les dijo la mensajera del Señor en 1888, pero el adventismo y todos los adventistas hasta hoy, más de 100 años, no han dedicado sus tiempos para estudiar este tema inagotable de la justicia por la fe. Todos son autosuficientes, dicen, nosotros sabemos, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos esto, aquello y lo otro. Pero en la experiencia, en la vivencia, no hay. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y la obra mediadora empleará la mente del estudiante diligente mientras el tiempo dure, y mirando para el cielo con sus innumerables años, exclamarán: grande es el misterio de la piedad. Que Dios pueda bendecir este estudio y este Evangelio de justicia por la fe. Y todos nosotros sería el objetivo, el privilegio de aceptar a Cristo y hoy mismo recibir la conversión, el nuevo nacimiento, y tener la imagen, el carácter de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y estar dispuestos a los mensajeros que nos han predicado este mensaje tantos años, quizás la teoría, decirlos: ustedes ahora están libres, vayan al mundo a predicar este Evangelio también, y nosotros les daremos los diezmos para que sigan predicando, y nosotros también predicaremos a Cristo crucificado con el 90% de los bienes que Dios nos ha dado. Así el Evangelio pronto se proclamaría y Cristo vendría.
Que el Señor bendiga su palabra, bendiga a los oyentes. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor, para siempre.